Ángel Chichín Ruani, así que le vamos a decir, si él lo permite, Chichín. ¿Cómo te va, Chichín? Gracias por conectarte. Buenas noches, Héctor. No, gracias a ustedes. Además de ver a través de la pantalla lo que, bueno, pasó hace tantos años ahí en el juicio de las juntas. Recordábamos, bueno, obviamente todo esto, esta revalorización de ese momento tiene mucho que ver con la película Argentina 1985, que está en los cines, que se va a subir a una plataforma ahora el viernes, el 21 de octubre, también para verlo por streaming, que reivindica un proceso histórico, que reivindica una épica, que reivindica a los funcionarios y que reivindica obviamente el testimonio valiente, porque en ese momento había que firmar algo contra los militares y había que declarar contra los militares, significaba realmente un riesgo. Y bueno, queríamos hablar con vos, Chichín, sobre esta situación. Vos fuiste detenido en 1976, estuviste detenido hasta finales de 1983, declaraste en junio del 85, esto que veíamos recién, y me gustaría que me cuentes tu experiencia de aquel momento y obviamente, y entenderás por qué en la televisión te pedimos esta atención, tu proceso de detención dentro del terrorismo de Estado. Bueno, creo que fuimos parte de una cuestión histórica, ¿no? Yo creo que esos 705 que fuimos a declarar, que lo dicen en la película, que fuimos con diríamos, una gran alegría y un gran dolor. Qué contradicción, ¿no? Teniendo en cuenta que los hechos que fuimos a declarar no hacía mucho que habían pasado, 5, 6, 7 años. Yo que fui a declarar centralmente por el asesinato de Conrado Galdame y los dos estudiantes peruanos, los Céspedes de Chuan, que había pasado en el 78, en 1978, y que era el 85, era 7 años, ¿no? Creo que fue una odisea, Héctor. Yo creo que lo que hicieron los fiscales, los jueces, la Cámara Federal, León Arnalián, Ledesma, todos los otros, yo pude muy pocas veces encontrarme con ellos, pero fue una odisea. Y la verdad que le llegó a un buen fin, más allá de los hechos posteriores que en la democracia y con los levantamientos cara pintada fueron poniendo escollo, donde fueron tropiezos que tuvimos con las leyes de amnistía y punto final, ¿no? Creo que es único en el mundo, además que la propia justicia de un país sancione y condene a los militares de ese país por sus hechos aberrantes en la dictadura. Y me parece que en estos momentos que estamos en una situación política muy delicada a nivel nacional, creo que aparezca esta película ahora nos da una bocanada de un futuro que se puede abrir de una mejor manera, lo que estamos viviendo, ¿no? A mí no me gusta victimizarme y contar, porque toda la gente lo tiene escrito para verlo. Acá mismo en el servicio de información donde yo fui detenido y donde pasaron 2.000 personas, ¿no? Y hay parte de los 300 entre asesinados y desaparecidos que estuvieron en ese lugar. Uno puede ir y ver todas las declaraciones nuestras que hicimos en las causas locales, ¿no? Porque yo creo que es una gran película, Héctor. Y digo que no quiero decir que le falta, ¿no? Pero nosotros empezamos a declarar inclusive muchos antes de la causa del juicio de la Junta, porque ellos vinieron a buscar las declaraciones que teníamos nosotros en los organismos de derechos humanos. Personalmente yo declaré en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de quien recuerdo su gran representante y líder, que era Delia Rodríguez Araya, una dirigente que nos ayudó plenamente a los testigos y a armar la causa FESET, la causa paradigmática
de la represión en la ciudad de Rosario. El asesinato de Galdame es una parte extraída de esa causa general, que es la causa FESET, que pasó en el servicio de inteligencia ahí en San Lorenzo y Dorrego, de lo que era la jefatura policía de Rosario, hoy el lugar de memoria de la Casa de Gobierno de la provincia, en Rosario. Diríamos, todas estas cosas creo que valen rediscutirlas, más que rediscutirlas, recordarlas, sobre todo por las generaciones, ¿no? Las generaciones nuevas que están lejos a veces de todo lo que ha pasado, y creo que es un desafío que aquellos que estuvimos no tenemos mucho tiempo más para seguir contándolo, me parece que, pero yo le doy mucha validez a la historia y a la memoria verbal, a lo oral, Héctor. Sí, sí, sí. Porque los libros están, vos lo podés leer. Si vos ves una película, si lo ves, y si vos escuchás a alguien, ¿quién no se acuerda alguna vez que escuchó en una radio a algunos de los sobrevivientes de Auschwitz, ¿cierto? Por lo tanto, creo que cuando lo escuchás no te lo olvidas más, Héctor, y creo que me parece que yo he ido muchas veces con otros compañeros en muchos años anteriores, después eso se fue abandonando los 24 de marzo, ir a hablar a las escuelas, y me parece que eso hay que seguirlo haciendo, o en actos, en plazas públicas, donde yo personalmente he pasado mucho 24 de marzo a hablar con Carlos Del Frade, ¿cierto? Sí, sí. En sentido que, Carlos, vos sabés que un periodista que estudió mucho el tema de la represión, la historia de Galtieri y el tema de FESET, fue uno de los más que desde la prensa persiguió, perdóname poner ese término, persiguió a FESET, ¿no? Entonces, creo que es muy valeroso, creo que es muy interesante, y me parece que esto de la distribución de la película, que se vea por streaming, me parece que tiene un alto valor histórico actual, Héctor. 2 o 3 cositas te quería contar, Chichín. Bueno, yo creo que por teléfono algo te adelanté. Por un error que hubo en una crónica que publicó Clarín respecto al vínculo que existió entre un colaborador del equipo de Estracera con un cura de apellido Storni. Clarín publica Edgardo Storni, yo creía que era el ex arzobispo de Santa Fe, y en realidad era Fernando Storni, un jesuita de la diócesis de Buenos Aires. Obviamente los jesuitas estaban interesados en contactarse con el equipo de Estracera, dado que también ellos tuvieron sus víctimas, esa congregación. Y bueno, Lucas Palacio se llama este colaborador, vive en Buenos Aires, muy macanudo, y él fue el encargado, además de tomar los testimonios en Rosario. Creo que estuvieron 2 días, el segundo día se sumó Moreno Campo, y él me decía, tomamos declaraciones en Rosario, y alrededor era ver integrantes de la patota que hace nada estaban en la calle y eran el dueño de la vida y de los bienes de las personas, estaban merodeando todo el tiempo. Así era el clima, ¿no? Más allá que vos recién te encargaste de decir, no quiero darle un tono épico a la situación, pero así era el clima también, era un clima denso, pesado, difícil. En ese clima, digamos, también se levantaron los testimonios, ¿no? Muy difícil, muy pesado. Vos acordate que la causa FESET que nosotros iniciamos a mitad de diciembre del 83 y seguimos durante durante enero y febrero continuamente, a mitad del 84 se roban todas las declaraciones, es cierto, pero se roban parte de las declaraciones, porque las declaraciones también se enviaban a Buenos Aires, y nuestras declaraciones también estaban en el organismo de derechos humanos. Tendría que ser. Por eso, sí, es verdad, nosotros daban vuelta, lo veíamos, inclusive yo tengo algunos mensajes de periodistas que dicen que algunos de nosotros de la causa FESET tuvimos seguimiento hasta el año 87, 88, y yo lo creo eso, pero bueno, yo traté de hacer una vida normal y totalmente
totalmente avanzando con el tema de las declaraciones. Yo personalmente, Héctor, empecé a declarar estando detenido en Rawson en septiembre de 1983 en el juzgado federal de Rawson. Por lo tanto, declaramos unos 20 compañeros, sí, 20 compañeros detenidos, ya que cuando había venido el secretario privado del nuncio apostólico en ese momento, que venía a ver la situación de los presos, vos acordate que en ese tiempo ya estaba la democracia naciendo, ya estamos cerca de las elecciones, yo te hablo de septiembre, el 30 de octubre fue las elecciones, donde salió electo Alfonsín. Vino a ver la situación carcelaria y nosotros le hicimos una nota porque le denunciamos todos aquellos hechos que nosotros creíamos paradigmáticos en cuanto a la represión. Sinceramente eran 4 o 5 los que me acuerdo. Los asesinatos de la Lomita en Salta, los fusilamientos en Resistencia, Margarita Belén. en Margarita Belén, los asesinatos de los presos políticos en el pabellón 4 en la cárcel, en la U9 de La Plata, y los asesinatos producidos en la penitenciaría de Córdoba durante todo el 76. De esa denuncia se hicieron los juicios respectivos en esos lugares. Fueron porque el juez federal de Rawson giró lo que nosotros declaramos hacia su juzgado federal pertinente, diríamos, del lugar. Bueno, yo creo que todo eso hace un recorrido importante y además lo hacíamos en situaciones difíciles, como haría declarar estando preso, pero bueno, no teníamos otra alternativa, sobre todo con lo que se venía. En la democracia sabíamos un poquito a ciegas, te lo digo, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero teníamos que ponerle el hombro. Yo personalmente siento que le puse al hombro a la democracia y al gobierno que subió, teniéndole toda la expectativa de avanzar. Y yo creo que el juicio es lo que redondea el esfuerzo individual de muchos argentinos, no solo los 705 que fuimos a declarar en el juicio de la Junta. Hay muchísimos, hay miles. ¿Cuántos éramos? Lo que pasa es que hay un tema que yo no me acuerdo leer cuántos estuvimos detenidos, 12.000, ponele, 15.000 personas que estuvimos detenidos. Hubo miles de declaraciones, porque lo que hace la gente de Estracera, la fiscalía, es elegir aquellos hechos relatados que era mucho más paradigmático y con prueba contundente hacia los asesinos, hacia los genocidas. Es decir, mirá que en la película lo dicen en ese momento, Héctor. Necesitamos pruebas. Y la prueba lo dan aquellos relatos convincentes de nosotros los testimonios. Bueno, en mi caso éramos 7 los que lo vimos a Conrado Galdame. Fuimos a declarar 2 nomás, Jorge Flores y yo. Después, más adelante, se agregaron los otros 5 compañeros, pero diríamos, y yo creo que es uno de los hechos paradigmáticos de los asesinatos de causa FECET, porque es uno de los pocos que yo creo que se sucedió en ese lugar. Lo mataron ahí solo porque le hicieron una broma, y quisieron hacer un tipo de fusilamiento, y hay un policía que todavía está fugado. Nosotros tenemos 3 fugados en la causa de FECET, 3 policías que todavía están con búsqueda internacional. Antonio Tony Tutolomondo, el que los mató, ¿cierto? Y bueno, de ahí fueron y mataron a 2 amigos que se encontraban a esa hora a estudiar, porque Conrado Galdame era un militante, activista del en aquel tiempo Partido de los Trabajadores, ¿cierto? Partido socialista de la trabajadora, el PST, que después con la democracia se fue convirtiendo en el MAS, creo que te acordarás vos. Entonces, y mataron a los peruanos que estaban ahí, a los chicos peruanos, a los hermanos Céspedes Chuan. Diríamos, es un hecho paradigmático y muy comprobable, ¿cierto?
porque además nosotros a Conrado fuimos 7 personas que lo vimos. Sí. Por eso la intención también de la pregunta de Orgueira hacia mí, Sí. porque nosotros lo fuimos a ver. Exacto, sí, sí. Fuimos a ver, ¿cierto? Orgueira, a mí me habían, en esto vos sabés que siempre te cuentan en el oído los fiscales, que era el abogado más incisivo que había, y era el abogado personal de Viola, ¿no? De Viola. Chichín, una que está interesantísimo, seguramente lo vamos a poder seguir en otro momento. Ha explotado la página de Memoria Abierta, han explotado todas las páginas web de archivos de la memoria, ha explotado la cantidad de visitas en YouTube de las declaraciones, es el efecto de la peli. Quiero preguntarte, casi por una banalidad alrededor de todo esto que estamos hablando, ¿recordabas esa situación graciosa en donde... Totalmente. ¿La recordabas? Totalmente. Sí, en donde el abogado habla de detenido y no de testigo, el abogado de Viola. Sí, totalmente. Yo te voy a decir una cosa. 7 años, 3 meses y 11 días estuve en Cana, yo, ¿cierto? Si hay algo que nosotros mantuvimos vivo en lo que resistimos dentro de la cárcel, era el humor. Y vos las cosas que te reías, las bromas que hacían o las anécdotas que siempre tenemos, es las que cuando nos abrazamos nos acordamos. Vos sabés que lo peor que hay, si vos lees cualquier libro de historia contemporánea, las historias de las cárceles en Rusia, no actuales, sino las viejas cárceles, también ahora no hay muchas novelas sobre las cárceles que puede haber en Rusia, pero en todo el mundo siempre el humor destruye al que castiga, al penitenciario, ¿cierto? Al verdugo. Represor. Al represor, al verdugo. Claro. Sí, sí. Si hay algo que le rompe la vida al verdugo, el que estás preso se ríe, cante y se divierta. Por lo tanto, esas cosas a nosotros nos quedan muy adentro, Héctor. Y yo nunca me lo olvidé, se lo he contado a mis hijos y a todo el mundo, porque si hay algo que yo desde que logré hacer, pude hacer, desde que salí, es contar la historia que pasamos de una manera no de víctima o de heroicidad, sino que te voy a decir una cosa que me dijo un preso común cuando me peló. Bien, andaba yo cuando caí tenía 20 años, tenía un poquito el pelo largo y muy enrulado, que me pelaron, y me preguntó la edad, el preso común y me dice, le dije 20 años, y se acerca al oído y me dice, de este lugar se entra, en este lugar se entra, pero acordate que siempre se sale. Chichín, te agradezco mucho tu tiempo y las ganas de conversar sobre este tema que por suerte tiene un efecto tan positivo en gran parte de la sociedad argentina. Te mando un abrazo grande y te agradezco nuevamente por tu tiempo. Gracias. Abrazo, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias.